Buenísimo. Entonces, em, con respecto al diagrama UML, que es el primero de los puntos que me gustaría tocar el día de hoy. Los diagramas UML son diagramas que generalmente se usan en algún tipo de tecnología orientada a objetos. Particularmente vamos a hablar del diagrama UML de clases, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de diagramas UML y funcionan para diferentes cosas. En este tipo en el que nos vamos a basar el día de hoy, ¿sí? En lo que nos tenemos que concentrar es para qué sirve y cómo lo vamos a interpretar, ¿sí? Entonces, la utilidad que se le da a los diagramas UML es para netamente modelar clases, ¿sí? Y con modelar clases me refiero a decir, bueno, a ver, yo conozco la herencia, conozco un montón de cosas que tienen que ver con el lenguaje, con la programación orientada a objetos, y necesito desarrollar una solución. Lo más común es que lo primero que queramos hacer es plasmar esa solución de alguna forma en algún tipo de diagrama. Si estuviéramos programando, no sé, con C o con algún lenguaje estructurado, capaz que armaríamos un diagrama de flujo, ¿no? Para entender cómo es que vamos a plantear la solución. En el caso de un lenguaje orientado a objetos, el diagrama UML a mí me brinda información sobre cómo voy a crear yo las clases y qué relaciones van a tener estas, ¿sí? Entonces, en definitiva, nos muestra cuál va a ser la solución que vamos a aplicar, ¿ok? Para explicarles diagrama UML, eh, vamos a usar una herramienta gratuita que se llama Draw.io. Es una herramienta de modelado de diferentes tipos de diagramas. Lo pueden acceder gratis en cualquier navegador. Así que no creo que tengamos mucho problema. Em, Sé que hay otras herramientas de modelado de diagramas, quizás un poco más potentes o más orientadas a Java, pero como mi idea siempre es estandarizar, vamos a usar esta como ejemplo, ¿sí? De una de las tantas que puede llegar a ver. No hace falta bajar nada, miren. Ahora les voy a mostrar. Un segundito. Espérenme que tengo que admitir. Piqui, listo, ahora sí. Les paso a compartir pantalla. Basta con tener un navegador y escribir draw.io para acceder, ¿sí? Bueno, en este caso tengo un ejemplo de diagramas de bases de datos, pero nosotros vamos a arrancar de uno en blanco, ¿sí? Pero básicamente nos permite hacer un montón de tipos, esto es un DER, diferentes tipos de diagramas, ¿sí? Y luego descargarlo en formato PDF, está bastante interesante la herramienta, así que vamos a usarla bastante. Bueno, si desplegamos la pestañita de UML, no sé si se ve, quieren que lo haga más grande. Ah, no se puede agrandar la interfaz. Ah, sí, sí, sí se puede. Ahí lo ven mejor. Vayan mencionándome ustedes, ¿eh? Buenísimo. Vamos a ver que nosotros podemos agregar diferentes tipos de elementos, ¿sí? En los que yo me voy a concentrar porque recuerden que hay diferentes tipos de diagramas UML. Es en este que dice class name, ¿sí? O podríamos usar este, cualquiera de estos dos está totalmente válido. Hay versiones de diagramas UML en donde se incorpora a los elementos que son los rectángulos, las clases, los métodos y hay otros en los que no. A mí me gusta agregarlos, ¿sí? A mí me gusta que se vea qué métodos vamos a usar, ¿ok? Entonces yo lo dejo ahí seleccionado. Voy a achicar esto un poco. Disculpen, pero si no tengo muy poco espacio de trabajo. Em, entonces la idea acá va a ser, yo tengo un rectángulo que arriba posee un nombre, ¿sí? Acá podríamos poner, por ejemplo, persona, el nombre de la clase, ¿sí? Este, en el primer rectángulo vamos a ir agregando todos los campos que hayan. Por ejemplo, si yo tengo, vamos de nuevo, con campos me refiero a los atributos, ¿sí? Si yo tengo una cierta cantidad de campos, tendría que plasmarlos todos acá, ¿sí? Si
algo que es muy importante es que vieron que adelante del nombre del campo, donde dice field, hay un de, signo de sumar, signo de más. Si yo quiero poner un atributo que es público, el signo es más. Si yo tengo que poner un atributo que es privado, el signo es menos. Si yo tengo que poner un atributo que es protected, el signo es hashtag, ¿ok? Son simbologías que tienen que ver con los operadores de acceso, ¿sí? Entonces, en este caso, como nosotros vamos a trabajar con atributos privados, le vamos a poner menos, vamos a poner el nombre del atributo, dos puntos el tipo de dato. Con eso es suficiente, ¿sí? Vamos a poner otro más, solo por una cuestión para el ejemplo. Por ejemplo, edad, creo que teníamos uno de edad, dos puntos int, ¿sí? Y así sucesivamente, todos los campos que sean necesarios. ¿Estamos bien? Ok. Acto seguido vamos a completar lo que sería los métodos que posee esta clase, ¿sí? Pero solamente fíjense que vamos a escribir el nombre del método, esperen que me deje escribir, ¿ya? El nombre del método, acá, supongamos que la persona quiere caminar, el o los argumentos, ¿sí? Pero no con nombre, sino con tipo de dato que reciba ese método, en este caso no recibe nada, así que va vacío. O podríamos ponerle si quisiéramos un string, ¿no? Lo que ustedes quieran. Y el tipo de dato de retorno, ¿ok? ¿Se entendió? Así con todos los métodos que tengamos. Martín, ¿es necesario agregar setters y getters? No. En este tipo de diagramas no, porque si tuviéramos una clase con, qué sé yo, 15 atributos, tendríamos al menos 10 getters y setters, y sería un diagrama bastante extenso de leer. Entonces solamente los métodos propios de la clase, y les diría que hasta el constructor tampoco es necesario para este diagrama, ¿sí? ¿Se entendió? Bien, ahora viene la parte importante, que es la de analizar y ver cómo esta persona se puede o no relacionar con otro elemento, con otra clase, ¿sí? Y para eso vamos a recurrir a cosas que ya fuimos aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en los ejemplos que fuimos haciendo teníamos una clase principal, main, ¿no? De la que inicia el programa mediante el método main. En esa clase, en el método main, se pueden instanciar objetos de otras clases, ¿no? Yo cuando instancio un objeto o creo una instancia de un objeto de una clase dentro de un método de otra, instantáneamente se genera una relación entre estas dos clases, ¿sí? Es muy fácil verbalizar esas relaciones, pero después yo les voy a dar el nombre eh, específico, ¿sí? Entonces, cuando decimos que un método de una clase crea una instancia de una clase ajena a la que estamos, se dice que la clase, en este caso main, usa a la clase persona, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es la relación que hay entre esos, ¿ok? Para darles el ejemplo conciso, voy a darles un ejemplo completo que tengo. ¿Se acuerdan que les mostré mi librito? Mi librito de como 1000 páginas. Bueno, voy a hacer un ejemplo de ahí porque es un ejemplo que me gusta muchísimo y que encima, justo, habíamos ejemplificado con clases el otro día, que tiene que ver con vehículos. Así que voy a empezar a modelar. No, en la parte de atributos lo vamos a dejar como atributos, simplemente, porque no hace al caso, digamos, en este ejemplo, qué atributos tiene o qué atributos no tiene. eh, y tampoco los métodos, así que vamos a dejarle como el mensajito de que tenemos que acordarnos de que ahí van los atributos y los métodos para hacerlo un poco más ágil la creación del diagrama, ¿sí? Entonces tenemos la clase vehículo. Esta clase, esperen que voy a achicarla un poco porque no hace falta que sea tan grande. ¿Ya? Esta clase vehículo se va a relacionar, obviamente, eh, con algún tipo de vehículo. Esos dos tipos de vehículos que vamos a crear van a ser... Uy, hice lío. ¿Ya? Van a ser
Omnibus y van. ¿Ok? Vamos a dejar lo demás como está. Si yo quiero representar la relación de herencia, ¿sí? En un diagrama UML, tenemos diferentes tipos de flechas, en este caso, que hacen diferentes cosas. Fíjense que si yo pongo el mouse sobre la primera, me dice relación 1, asociación 1, agregación 1, composición 1, relación 2, dependencia, generalización, asociación 2, inner class, terminate, implementación. Cada una de estas, cada una de estas tiene un significado dependiendo de cómo se relacionan las clases, ¿sí? Para este caso, la que va con nuestro punto es una que tiene, a ver si la encuentro. No, no, esta. Fíjense que dice extends encima. ¿Lo ven? Entonces, ya directamente sabemos que sí. Una clase, vehículo. Perdón, esto va al revés. Una clase Omnibus extiende de una clase vehículo, ¿sí? Omnibus extiende de vehículo. La flechita va a ir hacia vehículo, ¿ok? Lo mismo va a pasar con van, porque son las dos subclases de esta que estamos presentando, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo hasta acá? La relación que hay entre estas dos se llama o se denomina generalización, ¿sí? Vayan recordándolas. Yo igualmente voy a ir haciendo anotaciones acá, a ver si me deja poner un cuadrito de texto. Ahí está. Lo dejo ahí. Estos obviamente se los voy a compartir, ¿no? Después para que les quede. Entonces, si dijimos, si hay una relación de herencia entre dos clases, a esta se la denomina generalización. ¿Qué pasa si, como el ejemplo anterior, algún método de la clase vehículo usa, o viceversa, algún método de otra clase usa un vehículo, ¿no? O sea, instancia un método, un objeto del tipo vehículo. Bueno, en ese caso, la relación que se, que se da en esa ocasión se llama, esto tenía que estar en el medio, perdón. Se llama dependencia, ¿sí? En este caso, este ejemplo en particular tiene que ver con algo que se llama CityTour, una empresa que genera, digamos, viajes de turismo, ¿no? Y que alguien, por alguna razón, se le ocurrió modelarlo. Entonces, vamos a dejar creada la clase CityTour, que es la clase que en este caso se va a encargar de crear vehículos, ¿sí? Para luego llevarlos a un determinado punto turístico, ¿ok? Vamos a poner CityTour. Tiene que ser todo junto, ¿sí? En este caso, como un método o alguno de los métodos de CityTour va a crear instancias de vehículo, vamos a usar la que es dependencia, que es punteada, si no me equivoco. Es punteada con la flecha abierta. Déjenme ver si me la deja usar acá. Acá, use. ¿Ven que dice use? Bueno, esa es la flechita de relación entre una clase que usa instancias de otra, ¿ok? ¿Sí? Y va hacia a la que usa porque CityTour usa vehículo, ¿sí? Bueno, lo mismo va a suceder. No sé si quiero agrandar la cuadrícula. ¿Cómo podría hacerlo? Estoy viendo, creo que este es el tamaño, ¿no? ¿Este será más grande? Sí, perfecto. Impecable. Bueno, entonces, así como CityTour usa vehículos, la clase principal main también va a usar
instancias de CityTour, que a su vez las instancias de CityTour van a tener instanciados vehículos, que pueden ser de dos tipos, ¿sí? Y así es como se va construyendo una solución. Uy, perdón. Main. Entonces vamos a generar esa relación también. Ahí va, ahí va. Esta relación dijimos que se llamaba dependencia, ¿sí? Así que ya se los dejo escrito. Sígueme. ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Bien. Joya, como para cerrar bien el tema, entonces la flecha de use son dependencias, por lo tanto son creaciones, ¿no? De los objetos de la Exacto. clase. Son creaciones, o sea, en este caso, ¿no? Para el ejemplo que estoy dando, la dependencia que se genera entre main y CityTour significa que algún método de main está creando una instancia de CityTour, ¿sí? Y Bien, si para complementar un poco el tema de la relación que hay entre estas dos, es una relación débil, ¿no? Porque quien controla el ciclo de vida de esa instancia es main. Si main de repente le saca la referencia de memoria por algún motivo, esa relación se elimina, es una relación débil, ¿no? Si se elimina la instancia de CityTour que hay en main, esa relación no está más. ¿Se entiende? claro, Ese como punto. que corta la conexión entre main y vehículo. Exacto. En cambio, la generalización es una relación fuerte, ¿sí? Porque no depende de una instancia o de un método. Siempre una van va a ser un vehículo. ¿Se entiende? Bien, gracias, Martín. De nada. Bien. Entonces, vamos a agregar, a partir de ahora, algunas relaciones que son un poquito más complejas de comprender, ¿sí? Así que necesito que presten bastante atención acá. Supongamos que, esperen que voy a admitir, CityTour va a estar relacionado con algo que se llama punto turístico. Este tipo de relación es una de las primeras conflictivas de las que vamos a hablar. Punto turístico. Em, si CityTour está compuesto de instancias de punto turístico, pero las instancias de punto turístico no fueron creadas en punto turístico, sino que fueron creadas en otro lado, en este caso va a ser main, significa que la relación que une a CityTour con punto turístico se llama agregación. ¿Se entiende esto? Es decir, CityTour probablemente en sus fields, alguno de ellos o uno de ellos sea una instancia de punto turístico. Pero la creación de esa instancia no depende de CityTour, sino que de alguien más. A esa relación se la denomina agregación, ¿sí? Así que voy a buscar la flechita adecuada, que es un rombito vacío con una flecha abierta y línea continua. Acá. Vacío, flechita abierta, línea continua. Este. Vamos a ponerla ahí. Y acá. Esperen que esto me gustaría que fuera algo así. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? O sea, CityTour tiene un campo de punto turístico, una instancia de punto turístico en sus campos, que fue creada por alguien más, no por CityTour, ¿sí? Eso es una agregación. Ahora, ahora le voy a agregar acá. ¿Quién va a ser el que se encargue de crear esas instancias? La clase principal, ¿sí? Entonces, vamos a generar la justamente dependencia que hay entre main y punto turístico, ¿sí? ¿Ok? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, vamos a correr todo esto un poco para abajo. Espero que me lo seleccione todo. Perfecto.
Tenía que correrlo como por acá. No agarra main, bueno, no importa. No está en problema. Ahí está. ¿Por qué vamos a agarrar a main para ahí abajo? Porque dentro de todas las posibles... Exacto, Damián. O sea, sí, alguien se tiene que encargar de crear esa instancia. Que no sea CityTour. Si fuera CityTour, la relación es diferente. ¿Ok? Que también la vamos a ver hoy. Esperen que voy a ver el chat. Ahí va. Buenas noches, Agustín. No te había leído, perdón. Ese otro objeto ese otro objeto debe ser parte del otro objeto con el que tiene la relación de agregación. Necesito un poquito más de... No hay padre o hijo acá. No es una relación de herencia. ¿Sí? Supongamos que CityTour tiene como atributo algo del tipo punto turístico. ¿Sí? Un objeto de punto turístico. Pero no tiene una instancia. No hicimos un new en ningún lado de CityTour. Entonces yo para poder crear un CityTour necesito tener ese objeto. Y ese objeto tiene que tener instancia. Si yo no la creo dentro de CityTour, es decir, si yo en el atributo, hagamos de cuenta que esta persona es CityTour, digo string CityTour, CityTour, punto y coma, yo no estoy creando una instancia, yo estoy haciendo una declaración. Yo no tengo un espacio en memoria con una instancia de ese objeto. ¿Ok? Ni acá ni en el constructor. El constructor me va a recibir un objeto ya con instancia. Y yo se lo voy a asignar a mi atributo. ¿Sí? Ese objeto con instancia, ¿dónde está creado? Bueno, en nuestro caso, para el ejemplo que yo les estoy dando, va a estar creado en main. ¿Sí? Y eso genera una dependencia. ¿Ok? Bien, ¿se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda con esta relación? Quizás cuando vayamos desarrollando no vayamos pensando en agregación, dependencia, generalización, bla, bla, bla. Pero sí está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Pues si de repente les aparece un diagramita con toda esta nomenclatura extraña, no van a saber para dónde correr, ¿sí? Así que está bueno que lo sepan. Bien, nos faltan más relaciones, ¿sí? No existen solo estas, nos faltan más. Ustedes saben, muchos de ustedes saben, y estoy seguro que lo saben, porque lo estuvimos hablando cuando hablamos de herencia, que hay una solución a la herencia múltiple, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando. Dijimos, bueno, las interfaces son como una herramienta que se utiliza para solucionar el problema de la herencia múltiple, bla, bla, bla. Bien, cuando yo creo una interfaz, perdón, vamos a borrar esto que está acá, porque creo que hay un cuadrito de interfaz, justamente, acá está. Cuando yo creo una interfaz, en este caso vamos a ponerle el nombre de asignable, podría ser. Ya vamos a saber por qué los nombres se dan de esta forma de las interfaces, pero no se preocupen ahora. Cuando yo creo una interfaz y esta interfaz la quiero relacionar con alguna otra clase, por algún motivo, la relación que se genera entre esa interfaz y quien sea que la implementa, ¿sí? Es realización, ¿sí? Y la realización es una línea punteada con una flechita cerrada, muy parecida a la dependencia. ¿Dónde estará? Acá. Fíjense que inclusive dice implementación, ¿lo ven? El nombre. Vamos a hacerlo bien. Ahí va. Esta relación dijimos que se llama realización, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Si hay una clase que implementa una interfaz, la relación entre estas dos es realización, ¿sí? Dale, Mi. Ahí Martín, por ejemplo, el punto turístico se agrega a City Tour o al revés. Correcto, correcto. Una instancia de punto turístico compone Sí. a una parte de la instancia de City Tour. Como yo cuando lo vi el diamante como que iba al revés y no sé, y esa flecha, viste la punta de flecha. Va al revés, tenés razón. Claro. Tenés Ah, razón. está bien, está bien. Estabas bien, yo No me estaba mal. acordaba.
Sí, y ¿sabes otra cosa que no entiendo? ¿Por qué de este lado de acá se pone una flecha? ¿De qué Del lado, lado- perdón? Viste que lo diste vuelta y te quedó el diamante vacío del lado del City Tour y del otro una flecha. Yo sigo, y de acá una flecha. Sí, Eh, El, ahí, el tipo de flecha es así, tiene un diamante vacío y una flecha abierta, con una línea continua. por eso, pero puede ser que haya otro que sea diamante vacío y del otro lado una línea sin flecha, sin nada. Sí, pero no es la misma relación, ¿sí? Ah, bien. Son, Bueno, o sea, son mezclas o sea, son como fusiones de relaciones, esa que vos me estás planteando. No es de las básicas básicas, ¿me explico? Son más complejas, bueno. ¿sí? O sea, esta simple es así. Ahí se está Sí, agregando un punto turístico, buenísimo. correcto. El resto después lo vemos. Sí, sí, no, o sea, las degeneraciones o las mezclas de relaciones que hay que pueden suceder Sí, no son las básicas y estándares, que es lo que yo les voy a mostrar a ustedes. Después hay degeneraciones. Y depende del autor que leas, te va a decir esto no se escribe con esta flecha, se escribe con tal ah, flecha. Esto no se llama agregación, se llama asociación. Por ejemplo, ha pasado mucho. La pelea entre agregación y asociación es muy grande en todo el mundo de la programación en objetos desde que nació. sí. Así que yo voy a dar mi punto de vista. O sea, hagan de cuenta que el autor hoy soy yo sobre Bueno, esto, ¿ok? o por lo menos me sacaste la duda esa del diamante y ahí ya me No, había iba perdido. así, iba así, iba así, iba así. Gracias, gracias. No me di cuenta. Mirá que estaba mirando el dibujo, pero ni le di pelota. A veces pasa. Uno tiene material de apoyo y Sí, no le da bola. Perdón, eh. Bueno, nada, disculpen. Sí, esta relación va así, ¿sí? Entonces, volvemos acá. Eh, tenemos la relación de realización, que es cuando una clase implementa una interfaz, ¿sí? Dice sin interfaz a un tipo de clase que todavía no vimos, pero que ya vamos a ver. Tipo de clase, lo dejamos ahí. Y nos falta definir dos relaciones, ¿sí? Una se llama composición y la otra se llama asociación, justamente. Así que em, voy a tratar de definirlas porque son muy similares. Asociación, agregación y composición parecen ser lo mismo, pero no lo son, ¿sí? Así que voy a dejar creada la clase. No, esta no es una clase. Un segundo. Ahí va. Necesito un espacio más grande acá al costado. Llegué a mutearme justo. Em, gracias. Esta va a ser la clase asiento. Uy, 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 quieto ahí. Quieto ahí, field type. Asiento. Y voy a necesitar una más que se llame pasajero. ¿Mm? Fíjense cómo el diagrama de repente se vuelve algo un poco complejo y cuanto más compleja sea nuestra solución, más grande va a ser este diagrama, ¿no? O sea, hay que tratar de ahorrar espacio lo más que se pueda. Suelen ser bastante grandes si la solución es muy grande. Entonces, ¿qué relación hay entre vehículo y asiento? La relación que hay entre vehículo y asiento es la de composición. Esa relación se define mediante un tipo de flecha muy parecida a la de agregación, pero en este punto con un rombo completo, un rombo pintado. Así que voy a buscarla acá. Rombo pintado, flecha abierta, ¿sí? Esa es la relación que yo quiero. Y va hacia allá. Uy, 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 ¿cuál será? Ok. Esta relación se llama composición. Ah, me agranda el diagrama, qué genial. No, Drop.io es una locura. Composición. ¿Sí? ¿A qué hace referencia la composición en lo que respecta a la relación entre las clases? Esperen que acá... Ah, ok. La composición se dice que se da cuando, en este caso, un número
de un número de asientos, ¿sí? El todo, cada uno de ellos, componen al vehículo, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a componer al vehículo en base a la cantidad de asientos que tengan y todos ellos, cada uno de ellos, va a ser una instancia, va a existir dentro de la instancia de vehículo como una instancia de asiento, ¿ok? Y si el tema de la relación que hay entre una composición de dos clases es que si una instancia, por ejemplo, si la instancia de vehículo muere, la instancia de asiento también se va junto con él, ¿no? Es una relación fuerte, si se quiere, ¿ok? Pero la idea es que el todo, ¿sí? El vehículo va a estar compuesto de una instancia de otra clase, ¿sí? No es lo mismo que la agregación, porque en este caso la instancia se tiene que dar, ¿sí? En el momento de la creación del vehículo, ¿ok? La creación de la instancia de asiento se da en el momento de la creación de vehículo. En el caso de City Tour, ya venía con una instancia de punto turístico. ¿Se entiende? Fabio, Hola. Oli, El tema del asiento, sí. obviamente es de vehículo, pero no estaría vinculado al tipo de vehículo, o sea, al ómnibus o a la van. No, no necesariamente para este ejemplo. No, no. Ok. No, no, no. En este caso no, no hace falta. Podría ser, tranquilamente, pero por ahora no hace falta. O sea, nosotros decimos que el vehículo tiene una cantidad de asientos y después se define como ómnibus o van. ¿Sí? No decimos que el ómnibus tiene una cantidad de asientos, es al revés. Pero es por una cuestión de cómo creamos las clases, ¿no? Y las relaciones. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde se va a crear la instancia de asiento? En el constructor de vehículo, ¿ok? ¿Me siguieron hasta ahí? Ese es el punto importante y la diferencia enorme que hay entre agregación y composición. ¿Sí? Bien. Y por último, la última relación que vamos a ver el día de hoy es asociación. Y esta se define con una flecha contigua, línea contigua y flechita abierta, que es esta. ¿Ok? Vamos a asociar este elemento junto a este. Este diagrama, perdón, esta relación en particular hace referencia a que cada asiento es ocupado por un pasajero. ¿Ok? Por eso cada instancia de asiento va a contener en su atributo, ¿sí? En uno de sus atributos de pasajero, un objeto de la clase pasajero. ¿Sí? Entonces la relación es esa, es la de asociación. ¿Sí? Fíjense que es muy similar a CityTour. La diferencia es que, a CityTour y punto turístico, la diferencia entre agregación y asociación es que la instancia de pasajero se crea en la definición del atributo. ¿Ok? Si vamos específicamente al código, yo acá, para una asociación, haría un new. ¿Sí? Para una agregación, el new estaría en el main. Y para una composición, el new estaría en el constructor. ¿Se entendió? No. Escucha. Yo, para la agregación está claro, yo lo creo en el mail y después lo agrego como argumento. Sí. Y para la composición también. Ahora, la asociación, ¿dónde se crearía el elemento pasajero? Se crea como atributo de la clase y ¿De la qué clase? instancia se crea ahí también. Por Ahí eso, mismo. pasajero se crea como atributo de la clase asiento. Sí, y la instancia se crea ahí también. O sea, en la misma línea de código. Yo podría poner private pasajero, el nombre del pasajero, igual new pasajero. ¿Sí? Si tuviera una lista de pasajeros, tendría que crear la lista de pasajeros en ese momento. O la instancia de la lista, ¿no? Y no, bueno, lo tengo que procesar. Pero
No, estoy pensando a ver qué diferencia habría en sí con la composición. O sea, en la práctica, qué diferencia que yo lo puedo crear y destruir más fácilmente, ¿no? No, en la práctica Sí, sucede que yo le puedo brindar una referencia diferente, ¿sí? sí, En cualquier momento, ¿sí? A ambos, ¿ok? Pero en el momento de crear un vehículo o al momento de crear un asiento, eh, se dan digamos, las instancias se dan en momentos diferentes. Esa es la diferencia, ¿ok? En esencia, lo partí diciendo esto, en esencia son muy parecidos, ¿sí? sí, Digo, o sea, ambos tienen que ver, tanto la composición, la asociación como la agregación tienen que ver con campos que son de otra clase en una sí. clase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que las diferencia? Justamente el momento en las que son creadas, ¿sí? Nada más. Bueno, sí, tengo que procesarlo un poco. Pero bueno. Esto es teoría de programación de objetos, así que Sí, 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 tranqui. sí, sí. Pero Sí, por muy, eso esto es digo, muy teórico de nerd. mm, Nadie no, piensa en esto cuando está creando clases y atributos y instancias. No es muy común que alguien diga, che, pará, esto debería estar compuesto por esto, por tal motivo, ¿no? por eso, el asiento sí o sí hay que crearlo en el constructor porque creo todo el vehículo con asiento directamente. Y el pasajero, no, se crea en una línea de código cualquiera. O sea, no necesariamente que hay que crear el pasajero en el constructor de asiento. No, Porque de hecho yo lo puedo, como te digo, o sea, el vehículo y el asiento van a ser permanentes, en cambio el pasajero va a ir cambiando en cada viaje. correcto, Mm, correcto. Bueno, ahí sí se entiende un poco mejor. Bien. Facu, Profe, una consulta. ¿Asiento no sería mejor si fuera un atributo de vehículo? Y nosotros decir cuántos, digamos, cuántos asientos tiene disponible, por ejemplo, si hacemos un omnibus, un van o otro vehículo más. depende de la solución que quieras presentar. ¿Por Porque, qué? por ejemplo, pasajero quitaría un asiento cada vez que se suma un pasajero, quitaría un asiento, ¿no? Entonces, tal vez asiento siendo atributo, puedo decir que tome tanto pasajero como máximo tengo de asiento. Sí, pero el problema con eso es que tendrías código muy acoplado. O sea, la idea Claro, siempre cuando programas en programación de objetos es tener bajo acoplamiento, ¿sí? claro, hablas como que tendría mucho código en una clase. Sí, técnicamente sí. O sea, así como, no sé, seguramente en algún momento escucharon hablar de normalización en bases de datos, donde yo si quiero en una base de datos puedo poner tantas columnas como yo quiera y hacer referencia a miles de cosas diferentes, pero aún así se crea una tabla para personas, una tabla para empleados, una tabla para sueldos, ¿no? Se normalizan las tablas según el sentido que se le dé. Bueno, en programación orientada a objetos es algo similar. Yo podría tener una clase con miles de atributos, miles de millones de atributos, pero no estaría aprovechando todo el potencial que me puede dar crear una buena estructura en base a diferentes tipos de clases y relaciones entre ellas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa, Mayra? Este ejemplo es simplemente para un UML, no tiene ni código. ¿Podrías repetir cómo es el momento de la instanciación de cada una? ¿Cómo no? En el caso de la asociación, se instancia en la declaración del atributo. Es decir, si les muestro una clase cualquiera, sería acá. Yo acá tendría un new persona. Un new persona, correcto. Si esto fuera asiento, acá tendría un new persona. Si en el caso de la composición, se hace en el constructor. ¿Sí? En el constructor de la clase vehículo voy a tener una instancia creada de asiento. Y en el caso de CityTour y agregación, la instancia se crea por fuera de la clase. Y lo que se hace es asignarse una instancia de CityTour a, eh, por constructor obviamente, pero ya viene creada la instancia por fuera, ¿sí? No es parte del constructor la creación de la instancia. En cambio, en vehículo con asiento sí. ¿Ok? Exactamente. Cohesión y acoplamiento. Después lo pueden buscar los conceptos. Coerciones. R.
Fabio. Eh, entonces, veríamos asiento como ponerle un pasaje. Yo te vendo el pasaje. Después te siento en una van o en un ómnibus. Pero el pasajero tiene un pasaje, una asignación de asiento Sí, que corresponde al vehículo. Después vemos qué vehículo es. sí. Por eso la relación es con vehículo y no con ómnibus o van. Para este ejemplo sí, correcto, Por eso Fabio. es una composición. Exacto, exacto, Ok. exacto. Para este ejemplo en particular sí viene así dado, de esa forma. Como que todo parte de los extremos, no tanto de si es o no uno u otro tipo de vehículo. Aparte, fíjense que la interfaz asignable es quien va a crear la asignación, esa, ¿no? O sea, los asientos existen si va a haber alguien sentado ahí. Los asientos existen si va a haber alguien sentado ahí. No, no necesariamente. No necesariamente. Yo puedo tener la... Claro, en este caso no. Correcto. ¿Come? Martín, entonces la asociación, digamos, vendría a ser variable de distancia. ¿Con variable de distancia? O claro, o sea, siempre estamos hablando sobre variables de distancia, en agregación, composición y asociación. ¿Sí? La única diferencia es que este pasajero, al ser un atributo de asiento, ¿sí? La única diferencia que hay entre asociación, composición y agregación es cuándo se va a crear la instancia. Listo, ¿Sí? gracias. No de la clase que, digamos, que parte la relación, sino de la que vamos a agregar como atributo de la otra. ¿Me explico? Bien, excelente. Podrían intentar hacerlo, teniendo en cuenta las pautas que les digo. ¿Sí? Pero eso lo dejamos para la clase que viene. ¿Ok? No tenía planificado codificar esto, sino que más bien ver cómo es que son las relaciones y cómo hacer diagramas UML. ¿Ok? Vemos si nos queda tiempo. Veremos, veremos. Pero bueno, la idea general sobre los diferentes tipos de relaciones creo que quedó. ¿Sí? Eso es lo principal. Quizás no tiene una aplicación perfecta en un caso de uso específico este diagrama, pero sí está bien implementado, ¿ok? O sea, tiene buenas prácticas este diagrama, así que podrían tranquilamente tratar de recrear esto en formato de código, ¿no? Con cada una de las clases, etcétera. Por ahora, dejémoslo ahí y entendamos cómo funcionan las relaciones, ¿sí? Después, dependiendo qué es lo que vayamos necesitando, vamos a crear diferentes tipos de instancias en diferentes momentos, ¿sí? Por ahora es importante que entendamos qué relaciones hay y cómo interpretar este diagrama, ¿sí? Eso es lo que a mí me interesa. Si eso se logró, para mí estamos fantásticos. Bien, entonces, una vez que ya terminamos de entender cómo funcionan los diagramas UML, ya vimos todos los tipos de flechas, los tipos de recuadros que se pueden agregar, etcétera. Vamos a pasar a hablar sobre, o un poco, sobre jerarquía de clases. Por cierto, este diagrama se los voy a compartir en el Drive, ¿sí? Así que eso mismo estoy haciendo en este preciso instante. Estoy tratando de descargarlo. Y así se lo quedan, ¿ok? Me gustaría guardar como PDF, ¿eh? Denme un segundito. Bueno, va a tener que ser PNG. Y esto va a ser diagrama UML City Tour. Vamos a dejar en el escritorio y ahora se los guardo en el Drive. Denme un segundito. Vamos a abrir el Drive ya que lo tenemos por ahí. 2304, no, 651. Ahí estamos. Voy a crear una nueva carpeta, ya que estamos pueden chequearlo, que se llame Java.
¿Por qué? Porque ahí vamos a meter todo lo referente a Java. Quizás más adelante vamos a ir creando otras carpetas con otro contenido. Fíjense, sí, mover por favor. Fíjense si ya está ahí adentro el diagrama. Ah, quedó bastante bien, ¿eh? Me gustaría que tuviera fondo. Bueno, no importa. Bien, buenísimo. Buenísimo, me quedo tranquilo que ya se subió. Entonces, vieron que nosotros estuvimos hablando sobre la herencia. Bueno, ya hoy estuvimos hablando un poquito más sobre diferentes tipos de relaciones de clases. De lo que tenemos que hablar hoy es de jerarquía de clases y por qué, ¿no? ¿Por qué todo es así? No sé si ustedes lo notaron o no. Ya tuvieron un poco de experiencia con Java, eso estoy seguro. Pero todo parte de algún punto, ¿sí? Todo parte de una clase que se llama Object, ¿sí? La clase Object es la clase principal en la jerarquía de clases de toda la API estándar de Java, ¿ok? Eso lo podemos saber gracias a varias cosas. Primero y principal, la documentación de Java lo dice. Y segundo, podemos interpretar que es así porque todas nuestras clases, las clases que nosotros creamos, vienen por defecto con ciertos métodos que no sabemos de dónde salen, ¿no? Como el método toString o el método equals, ¿no? Voy a darles una demostración en vivo de eso, así me van siguiendo, porque veo caras de desconcierto. Supongamos que yo estoy en mi clase principal, ¿no? En la que veníamos trabajando, jugando todos estos días. Yo acá les había mostrado que yo creo un automóvil, un vehículo, bla, bla, bla. Ahora fíjense, yo agarro este autito que está acá y digo, bueno, autito.toString. Fíjense, el método toString existe. Está, me lo permite utilizar. Yo pongo autito.equals algo. ¿Sí? Algo del tipo object tiene que ser acá, ¿no? Pero bueno, algo. Me lo permite hacer. Yo pongo autito.hashcode. Esos métodos no los definimos en la clase automóvil. No sé si se acuerdan. Pero esos métodos no están definidos acá. Acá tenemos método circular, bajar ventanilla y bajar ventanilla otra vez con una sobrecarga, ¿no? Esos métodos provienen de la clase Object, es decir, que cualquiera de las clases que nosotros vayamos a crear son implícitamente subclases de la clase Object, ¿sí? Siempre. Y eso está dado así por cómo fueron creando toda la jerarquía de clases de Java, ¿sí? Al tener una relación de herencia directa, ¿sí?, entre nuestras clases y Object, nosotros podríamos tratar a estos métodos con comportamientos que nosotros queramos. ¿Se acuerdan que nosotros en moto, bueno, en moto no era, en vehículo, donde era en automóvil, redefiníamos el comportamiento del método circular con un override? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Bueno, así como nosotros redefinimos circular, tranquilamente podríamos redefinir cualquiera de estos métodos que provienen de la clase Object. ¿Ok? Y cada uno de ellos tiene un sentido, tiene una idea importante que hace a su entendimiento, digamos. Es decir, el método toString, para lo que es creado originalmente para un objeto, es para visualizarlo, ¿sí? Pero el comportamiento de una subclase de object tiene que ser modificado porque visualizar el objeto en clases como automóvil o vehículo no significa ver el espacio de memoria en el que están definidos, sino ver qué contienen sus atributos. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, si yo quiero visualizar un objeto,
lo que yo quiero hacer es visualizar sus atributos. Para eso se redefine el método toString, ¿sí? Y hablando del equals lo que hace es comparar, ¿ok? Compara el objeto mediante el cual estamos haciendo uso el método equals con lo que esté adentro del argumento. Nosotros podemos redefinir tanto equals como toString para que hagan lo que nosotros queramos. En el caso de toString, mostrar los atributos del auto que estamos queriendo ver. Y en el caso del equals, que compare los atributos de un objeto con los atributos de otro objeto. No que compare direcciones de memoria, porque lo que hace originalmente equals es comparar la dirección de memoria del objeto A con el objeto B. ¿Sí? ¿Me explico? Bien, hashcode lo que hace es darme un hash específico del objeto, así que por ahora no nos vamos a meter con ese, solo quería mostrárselos para que sepan que existe. Pero bueno, siguiendo un poco la línea de la jerarquía de clases que estoy hablando, Fabio, ¿algo referente al toString y todo eso? Dale. Sí, sí, sí. O sea que ahí, por ejemplo, en ese ejemplo de autito, Sí, el equals lo usarías directo para hacer una comparación entre poner el color de autito y el color de autazo. por ejemplo. O vehículo, bueno, no, sí, Pero autito. eh, todo depende de cómo vos lo quieras comparar. No, no, bueno, el tema de la comparación y que es con otro objeto que puede ser Del mismo tipo. otra subclase, claro. O Sí, sea, otro vehículo, otro automóvil con autito y con autazo, que son dos automóviles, sí, ya puedo hacer una comparación directa de un atributo en particular de cada uno. sí, correcto, Y correcto. eso tendría que sobreescribirlo. Y eso tendría que sobreescribirlo. Si queremos lo podemos hacer. O sea, venimos acá. Hay una forma bastante rápida con la generación de código que podemos redefinir el equals en hashcode. Sí. Zip create. Acá tenemos el hashcode que no me interesa por ahora, lo dejamos por ahí. Pero podríamos redefinir el equals, ¿sí? Entonces lo que está comparando acá es los atributos específicos. Bueno, en este caso está comparando una instancia de automóvil. Si no es una instancia de automóvil, retorna falso porque yo quiero comparar instancias de automóviles. Y lo que estamos haciendo es responder si es igual o no, true o false. ¿Qué cosa? El chasis de la instancia actual con la que recibí con la que recibí. Y lo mismo en el otro caso, ¿no? La cantidad de ventanas de la instancia actual con la que recibí. Claro, compara chasis y ventanas en cada uno de los dos eh, Objetos. O sea, objetos, si yo tengo, objetos vinculados con exacto, autito, sí, ok, ¿no? Punto ok. equals. Esto tiene que recibir un objeto del tipo object. Yo voy a ponerle object, pero no lo tomes así. Perdón, tengo el teclado cruzado y no estoy escribiendo nada. Ahí está. Object. Vamos a dejarlo así, para que entiendas que va algo, una instancia de object, pero en realidad tiene que ser del tipo automóvil. ¿Por qué? Porque si no es del tipo automóvil, este código va a fallar. Te voy a explicar por qué. Primero, esto recibe algo del tipo object. Por polimorfismo, cualquier cosa que sea subclase de object también lo podríamos recibir. ¿Están todos de acuerdo, no? O sea, todo es lo mismo que tengamos, acá lo defina como vehículo. Yo recibo cualquier tipo de vehículo, un automóvil es un vehículo, ¿sí? Bien, dice, Claro, pero si le mandás Sarasa te manda un false. si le mandás, ahora vamos a ver por qué. Si esta instancia es igual al objeto, entonces retorna un true, ¿sí? Si esta instancia en la que estamos en este momento, de la que partimos, es decir, autito, es igual al objeto que le enviamos, retornamos un true, ¿sí? Si no, vamos a hacer en la negación. Si el objeto que le enviamos no es una instancia de automóvil, entonces retornamos false. Es decir, si fuera moto, va a retornar un false. Y por último, el último chequeo que va a hacer es el de, esto va a comparar el espacio en memoria, ¿sí? Si son el mismo objeto, literal, si estoy haciendo autito comparación autito,
¿sí? Va a retornar true. Si el espacio de memoria es diferente, pero es una instancia de automóvil, lo que voy a hacer es castear, transformar este objeto del tipo object en automóvil, ¿sí? Lo guardo en un objeto que se llama automóvil y ahora sí comparo sus atributos, ¿ok? Eso es lo que hace la redefinición automática del método equals de object, ¿ok? No tiene nada que ver con compare to, Víctor, ¿eh? O sea, no estamos implementando ninguna interfaz. ¿Emi? Ahí, Martín, lo que veo, por ejemplo, me imagino que el original, el que está declarado en la clase Object, solamente tiene la primera línea de código, ¿no? If Que this igual a O, return true. Ese me, sería el original. me encanta esa curiosidad. Mira, ¿querés saber dónde está y cómo es? Control clic sobre acá. Fíjate que Ah, esto me llevó a la clase Object. ¿Lo ves? sí, sí. Y acá lo tenemos definido. Espera, se me fue. Ah, ese. Este es el método. Perfecto, ya me parecía. O sea, estar comparando el espacio de memoria del objeto actual con el objeto que le mandamos por parámetro. O sea, solo ahí te dice si es el mismo. Solo te dice si el espacio de memoria ocupado es exactamente el mismo. Si la referencia a memoria, si el puntero a memoria es el mismo. Y en la redefinición automática te agrega La que si comparación tiene de los atributos. los atributos. Correcto, Está bueno. correcto. Perdón, Martín, ¿cómo llegaste ahí? ¿El atajo? Ah, le encantó. Mirá, Ese. yo acá lo estoy usando. ¿Sí? En el main. Estoy usando el método equals. Control, mantengo el control apretado, clic. Y me lleva al método. ¿Lo lograste, Adrián? Sí, sí, gracias. Bien, buenísimo. Bien. El control click va a ser un gran amigo de ustedes. Ya les comento. Volviendo al tema de la jerarquía de clases, al entender que todo deriva de object, cuando hablo de jerarquía de clases me refiero a literal, una jerarquía. Esperen que esto me olvidé de cambiarlo. Changos. Voy a mostrar de nuevo el con control click, que es lo que no muestra, para que quede en la grabación. Y voy a mostrar también la redefinición para que quede también en la grabación, porque después me van a decir, Martín, te olvidaste de cambiar la escena, soquete. Así que lo dejamos así, create, y ya este que es el hash code lo podemos borrar, y acá quedaría la utilización la implementación, perdón, la sobreescritura del equals de object a la clase automóvil, ¿sí? Esto es lo que yo estaba analizando hace un minuto. Lo dejo ahí en pantalla. La jerarquía de clases de Java es enorme, ¿sí? Hay muchísimas clases. Nosotros vamos a ver algunas partes en específico a lo largo de todo el curso. Y sobre todo la que me quiero concentrar hoy es en una que podemos buscarla tranquilamente, ¿sí? Lo que yo voy a enseñarles ahora es algo espectacular, que es entender y cómo leer o cómo buscar algo que yo no conozco. Por ejemplo, primero voy a buscar en Google algo que se llama All Classes Java. Fíjense que la plataforma, perdón que justo estaba admitiendo, el Java Platform SE8 es la versión 8 de Java estándar. No hace falta que vayamos al 17 porque no agregan cosas muy importantes en cuestiones de las que voy a buscar yo por lo menos hoy acá, ¿sí? Así que no se preocupen mucho. La 8 está bien, pero si quieren ir a la documentación del Java 17 van a tener lo mismo con algunas cosas extra, ¿sí? Exacto, la documentación es esto. Esta es la documentación oficial. En lo que yo me quiero concentrar hoy es en Collection. Tenemos Collection y Collections. Vamos a ver las dos. Collections es una clase y Collection es una interfaz, ¿sí? Entonces, si yo quiero buscar una clase en Java, cualquiera sea, dentro de la API estándar de Java, en este link lo vamos a poder encontrar. De hecho, es algo que a mí me gustaría que, si puede, lo guarden, ¿sí? Porque es importante poder entender qué es lo que está pasando. Primero tenemos una definición de la clase, de dónde proviene. Fíjense que collections clase
proviene directamente, es un derivado directo de object, ¿lo ven? O sea, tenemos object y por debajo collections, ¿sí? La documentación nos brinda una explicación breve sobre la utilización de esta clase. Tenemos los diferentes fields o atributos de esta clase y todos los métodos que posee esta clase. Es por esto que es muy interesante o importante que sepan entender cómo leer esto, ¿sí? Cómo leer la documentación. Porque si saben leer más o menos la documentación, no estoy diciendo que sean eximios lectores de documentación, pueden entender de dónde proviene todo y qué es lo que hace. De hecho, por ejemplo, voy a agarrar uno que no conozco, O sea, voy a agarrar cualquiera. Check sorted list. Es un método de collections. Me da una explicación, ¿sí? Me dice qué tipos de parámetro va a recibir y me va a decir qué cosas retorna. No necesito más, ¿sí? Con esto yo ya sé cómo usar el método. De hecho, me explica de dónde proviene y qué argumentos posee. Sorted set, eso tiene que ser de un tipo. Class, o sea, tiene que ser una clase genérica, ¿no? O sea, acá me está dando todo lo que yo necesito, ¿sí? Solamente hay que saber interpretar, ¿ok? O sea, capaz que esto para ustedes hoy en día es chino, pero mañana no lo va a hacer, ¿sí? Eso está buenísimo, es verdad. Lo pueden descargar tranquilamente. No hace falta, pero si quieren descargarlo pueden, ¿ok? Bien. Nosotros vamos a hablar de la interfaz collection. Espérenme un segundito porque voy a buscar algo. Un segundo. Necesito buscar una imagen. Y ya con esto vamos a ir cerrando, ya que queda poquito tiempo. Lo que estoy buscando creo que es esto. Sí, es esto, perfecto. Nueva pestaña, piqui, perfecto. Bien, ya les comparto de nuevo. Espero que no se me hayan dormido. Hoy una clase muy teórica, ¿eh? Hay días que nos toca, chicos. O sea, es así. Bueno, lo que estamos viendo acá es una porción de la jerarquía de clases de Java, ¿sí? Pero partiendo en este caso de la interfaz iterable, ¿sí? Y una subinterfaz que se llama collection, ¿ok? No sé si alguien había levantado la mano o se le escapó, quería reaccionar. Bien. De esta interfaz collection, ¿se acuerdan que teníamos tres atributos? Bueno, derivan tres interfaces que son list, queue y set. Son tres tipos de colecciones diferentes, ¿ok? Cada una de ellas tiene una implementación. Esto significa que tiene una clase, ¿sí? Propia que tiene un tipo de colección específica creada gracias a una clase. Por ejemplo, las listas, dentro de lo que sería la interfaz list, podemos encontrar a los array list, a los linked list. Los array list es lo mismo que es un vector con formato de lista. Un linked list es una lista enlazada para lo que es la programación básica. Un vector es una serie de elementos uno detrás del otro sin enlace, ¿sí? Y del vector podemos definir a un stack, ¿sí? Por otro lado tenemos, sí, Ome. Tengo una consulta, Martín. Con el tema, hay mucha diferencia entre vector y ArrayList porque, por lo que tengo entendido, en las celdas de memoria, cuando son ArrayList, están uno del lado del otro, digamos, la memoria. Y en cambio, la lista como que las direcciones de memoria están como separadas entre sí, y lo único que los enlazan son los punteros. Pero el vector funciona así como un ArrayList, como un ArrayList que tienen los espacios de memoria uno al lado del otro. A nivel memoria van a funcionar muy parecido, pero la verdad es que a nivel implementación en Java funcionan diferentes, de hecho tienen métodos diferentes. Bien, gracias Martín. No, de Después nada. andaré Sí, indagando en eso. es cuestión de ir viendo, ir conociéndolos. De hecho yo vector no lo suelo usar, Ah, casi vale, nunca. gracias. No pasa nada. Uso más linked list y array list que otra cosa, ¿sí?
para ese punto, para ese caso. De hecho, hay como ciertas reglas, ¿no? que uno va tomando a lo largo del tiempo con respecto a qué colección usar en caso de, ¿no? Si yo tengo que definir, qué sé yo, una serie de elementos que se pueden meter en algo que sea del tipo key value, no voy a usar un array list, voy a usar un hash map, ¿sí? Si yo necesito que haya una relación entre los elementos o que estén ordenados por algún motivo en específico, capaz que uso un linked list, ¿no? Agrandar, sí, como no. Va a pixelarse un poco, pero espero que se lea. Y así, ¿no? El tema de los queues son las colas o las pilas, ¿no? Después tenemos lo que sería la interfaz de queue, que sería lo contrario. Y después tenemos los sets. Los sets de datos son tipos de datos específicos que funcionan a diferencia de las listas, que poseen quizás un índice y un enlace entre uno y otros. Los sets tienen hash, ¿sí? El hash es este código específico, ¿no? Los linked hash set, ¿sí? Es una mezcla perfecta entre una linked list y un set, ¿ok? Y así hay un montón, ¿ok? Después, acá me faltan los maps, me encantan los maps, que son una especie de set pero más complejo, ¿sí? Exactamente, hombre. O sea, va por ahí, va por el tema de cómo queremos guardar, acceder y obtener los elementos, recorrerlos, ¿sí? Va por ese lado. Exacto, por ejemplo, los hashset no permiten repetidos, ¿sí? En cambio, yo puedo tener dos objetos ArrayList que sean idénticos, con la misma referencia a memoria. En cambio, un hashset no, ¿ok? Los set no me permiten. Y esas son las características que tenemos que ir viendo y conociendo a la hora de elegir qué tipo de colección utilizar. Pero en específico, de lo que me gustaría hablar con respecto a las colecciones, es que son estructuras dinámicas, ¿sí? Son estructuras dinámicas de datos. Nosotros conocemos los clásicos vectores, o de toda la vida, donde nosotros creamos, decimos, bueno, a ver, voy a crear una persona, una lista de personas, un vector de personas, ¿no? Que contenga, no se va a llamar persona, igual, qué sé yo, new personas, no me acuerdo cómo se usaba esto directamente. Bueno, supongamos que podemos hacerlo así. Va a tener una instancia persona. Espérenme un segundo. Ahí va. Dos instancias de persona. ¿Ok? Esto ya no me acuerdo cómo se usa de tan poco que se usa. Esto es una estructura estática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo esta lista o este vector de personas le puedo meter dos personas, o ya las tengo incluidas, y no puedo agregar tres, porque esta lista o este vector se definió con dos elementos. Yo no puedo agregarle tres, no puedo sacarle uno, ¿sí? A los ArrayList o a cualquier clase derivada de collection, le puedo agregar, quitar, sumar, restar, lo que sea con respecto a sus elementos, porque son dinámicos, ¿sí? Pasan a otro estadio. Esta parte digamos, este objeto o este elemento que estamos creando, este tipo de estructura, se guarda en el tipo de estructura idéntico a los primitivos, ¿sí? Donde el espacio de memoria asignado es estático, no dinámico. En cambio, las colecciones son objetos, ¿ok? Donde el espacio de memoria asignado va cambiando según los elementos que vayamos agregándoles. Nos presentan un montón de ventajas con respecto a estos, ya que las colecciones nos brindan métodos, ¿sí? que podemos utilizar tanto para recorrerlos como para agregarles elementos. En este caso, a una lista estática vacía con 15 elementos, qué sé yo. No sé. Creo que se definía algo así. ¿Sí? No me acuerdo bien exactamente cómo era, pero no importa, no es el punto. Si yo supongamos defino a esta con 15 elementos y no tienen nada dentro, ¿sí? Lo defino vacío, puede ser así quizás. Bueno, no me acuerdo cómo era, no importa. Después lo busco y lo hacemos, es lo de menos. Y le quiero agregar elementos o quiero recorrer todos sus elementos, tengo que hacerlo de modo manual, ¿sí? Como lo hacíamos antes. Creamos un for,
Agarramos el primer elemento, creamos un índice, ¿no? Y los array lists y todo eso también podemos hacer exactamente lo mismo con recorrerlos con un for, pero adicionalmente a eso, Java nos brinda soluciones más óptimas en cuestiones de búsqueda, de análisis, de agregado y de quitado de elementos de estos tipos de estructuras. ¿Sí? ¿Está bien? Sígame, ¿qué vas a decir? Tengo una consulta justo hablando de la estructura de datos tipo arreglo y arreglo dinámico. ¿Igual se sigue utilizando el de arreglo estático, digamos, con una cantidad de cosas? Porque A ver, eh, suponete si tenés un número, una cantidad de números totalmente exacta y sabes que se va a mantener acá hasta el fin del mundo, así, medio exagerado, sí. ¿no es mejor utilizar ese tipo de arreglo que un arreglo dinámico? Ya Para que mí sabés sigue esa cantidad siendo exacta. más óptimo recorrerlo gracias a los métodos que nos provee la API de Java 8 que un for convencional. O sea, yo lo Ah, voy a recorrer con un stream y va a ser mucho más funcional que recorrerlo a mano. Ahí bien. está, gracias, Víctor. Ah, tenía que hacer el new. Sí, sí. Nada, gracias Martín. De nada. Ah, O sea, aún así hay gente que los usa. El problema con el tema de las estructuras estáticas es que eh, no nos brinda ni modularidad ni mantenimiento, o sea, ni escalabilidad, ¿sí? Y generalmente claro. buscamos que sea escalable, ¿sí? Claro, pues si en el caso tenés que vivir cambiándole la cantidad de elementos que tiene o recorriéndolo. En cambio, ya la dinámica ya No instancias hace un tipo falta de... ir a buscar a la definición de la estructura y modificarle la cantidad de elementos máximo. Eso Claro, quedó como en el 2000. claro, entonces en ese caso sí, a grande escala en código es mejor. Gracias, Claro, Martín. no, no, de nada, pero sí, o sea, se usan estructuras dinámicas justamente porque primero, a la hora de recorrerlos tenemos eh, formas mucho más óptimas de recorrerlos y en cuestiones de escalabilidad y mantenimiento es mucho más simple. Creo, no lo hago hace tiempo. ¿Viste, Víctor? A mí tampoco como que se me borró de la mente. Uno va agregando cosas nuevas y las viejas las va eliminando, ¿viste? Es así. Ya el espacio en el disco se ve reducido. Solo lo usaba para ciertos casos en los cuales ya recibía los datos estáticos. Bueno, ahí va. Puede ser. Puede pasar, tranquilamente. No estén completamente negados a un campo estático o a una estructura estática. Simplemente digo que tienen muchas ventajas las estructuras dinámicas. Nada más. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son las colecciones. La clase que viene lo que vamos a hacer es crear algunas, ir recorriéndolas, ver qué nos brinda Java en comparación a otras cosas, para recorrerlas, agregarles elementos, quitarles elementos. Seguramente ya lo saben, pero acuérdense, esto es un repaso, ¿sí? Así que vamos a ver dos o tres estructuras, dos o tres tipos de colecciones. Vamos a ver quizás array list, hashmap y qué sé yo. Un linked list podría ser, o alguno de esos, no importa, da igual. Eh, o tree podríamos ver si quieren, da igual. La estructura no me genera mucho problema. Las recorremos, las mostramos, agregamos, quitamos elementos y pasamos al siguiente tema. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, Bien, ya la clase que viene vamos a ir un poco De más una. a lo práctico. Les prometo. Buenísimo. Déjenme ver, que creo que quedó... a ver, voy a chequear el tema del...